Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que estén pasando un día maravilloso. Si es la primera vez que nos visitan, un saludo especial para ustedes. Y si ya son parte de esta comunidad, gracias por su lealtad y por acompañarme una vez más. Hoy vamos a meternos en un tema que honestamente me genera mucha intriga, y creo que a ustedes también. Vamos a hablar de algo que vemos mucho en el mundo del cine y la televisión, algo que parece casi mágico. Me refiero a esas transformaciones físicas extremas que algunos actores llevan a cabo para darle vida a sus personajes. Y hoy, para ser específico, vamos a reflexionar sobre unas declaraciones recientes de Can Yaman que me hicieron pensar bastante. Él, un actor conocido por su físico atlético, ha expresado su incomprensión hacia aquellos colegas que suben y bajan de peso drásticamente para actuar. ¿Qué hay detrás de estas palabras? ¿Es una cuestión de salud, de ética actoral, de logística? Vamos a desgranar esto juntos en un tono relajado, como si estuviéramos charlando alrededor de un café. Y antes de sumergirnos de lleno, si les interesa este tipo de conversaciones, si les gusta reflexionar sobre el mundo del espectáculo y las vidas de quienes lo protagonizan, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es un pequeño gesto para ustedes, pero significa muchísimo para mí. Así que pónganse cómodos que empezamos. Can Yaman, un nombre que resuena con fuerza especialmente en el ámbito de las series y el cine internacional, y él, que es una figura de gran reconocimiento por su porte y disciplina física, ha lanzado una reflexión que ha dado que hablar. Sus palabras, al parecer, apuntan a una cierta incredulidad, o quizás a una desconexión, con la práctica de los actores que alteran significativamente su peso corporal para interpretar un rol. Él mismo, como saben, suele mantener una figura muy cuidada, resultado de un estilo de vida enfocado en el ejercicio y la alimentación. Y desde esa perspectiva, se pregunta ¿por qué hacer algo tan drástico? No entiendo a los que suben y bajan de peso para actuar, ha dicho. Y estas palabras abren una puerta a un debate muy interesante. Por un lado, podemos entender la perspectiva de alguien que ve el cuerpo como una herramienta fundamental, una casa que hay que cuidar. Para un actor que basa parte de su atractivo y de su capacidad para proyectar ciertos tipos de personajes en su físico, como podría ser el caso de Yaman en roles de galán o de héroe de acción, mantener una forma física óptima es casi una necesidad profesional. Implica disciplina, constancia y un compromiso con el bienestar personal. Desde este punto de vista, someter el cuerpo a fluctuaciones extremas, tanto de aumento como de pérdida de peso, podría interpretarse como algo poco saludable, incluso perjudicial a largo plazo. Podríamos pensar en el estrés que esto genera en el organismo, en los cambios metabólicos, en el riesgo de desarrollar problemas de salud derivados de dietas restrictivas o de un consumo excesivo de alimentos, solo para un papel. Pero por otro lado, está la otra cara de la moneda, la de aquellos actores que sí abrazan estas transformaciones. ¿Qué los motiva? La respuesta más obvia es la entrega al personaje. Para ellos el cuerpo es un lienzo, una herramienta más de expresión artística. Si el guión requiere que un personaje sea obeso para reflejar un estado de ánimo, una historia de vida, o simplemente una característica física necesaria para la trama, el actor puede sentir que la forma más auténtica de darle vida es, precisamente, adoptando esa apariencia. Se trata de una inmersión total, de un sacrificio personal en aras de la verosimilitud y la profundidad del personaje. Piensen en actores como Christian Bale, que ha pasado por transformaciones increíbles, perdiendo y ganando kilos de forma drástica para películas como El Maquinista, o Robert De Niro en Toro Salvaje. Estas transformaciones no son meros caprichos, son decisiones artísticas calculadas para servir a la narrativa. La idea es que el actor se convierta en el personaje hasta en su piel, o en la ausencia de ella, por así decirlo. Y aquí surge la pregunta, ¿es esto un sacrificio, o es parte del trabajo? Yaman parece inclinarse a pensar que es un sacrificio innecesario, o al menos, no comprensible desde su propia filosofía profesional. Quizás él cree que la esencia del personaje, su alma, su psicología, pueden ser interpretados sin necesidad de alterar el propio cuerpo de manera tan radical. Y es una visión válida. La actuación, en su esencia, es sobre la interpretación, sobre la empatía, sobre la capacidad de ponerse en los zapatos de otro y transmitir sus emociones y motivaciones. Se podría argumentar que un actor talentoso debería ser capaz de crear la ilusión de un personaje, incluso si su físico no coincide perfectamente con el del personaje descrito en el PA.
papel. El maquillaje, el vestuario, la propia interpretación, pueden hacer maravillas. Sin embargo, para muchos directores y actores, el cambio físico es una capa adicional de autenticidad que no se puede replicar. Cuando un actor ha ganado una cantidad considerable de peso para un papel, la forma en que se mueve, la forma en que su cuerpo ocupa el espacio, la expresión misma de su rostro, todo contribuye a la credibilidad del personaje. No es solo sobre parecerse, es sobre sentirse como el personaje, y el cuerpo juega un papel crucial en esa experiencia interna. Cuando vemos a un actor que ha sufrido una transformación tan evidente, hay un respeto inherente por la dedicación y el esfuerzo que ha implicado. Es un acto de fe por parte del público, una señal de que el actor se ha comprometido plenamente con la historia. Además, debemos considerar el contexto de las películas. A veces, la transformación física es necesaria para que el público crea en la situación del personaje. Si un personaje está sufriendo de una enfermedad que causa pérdida de peso extrema, ver a un actor delgado y pálido tiene un impacto mucho mayor que ver a un actor en su estado físico normal, aunque se maquille para parecer enfermo. Lo mismo ocurre con personajes que son conocidos por su corpulencia o por haber vivido una vida de excesos. Pero no podemos ignorar las preocupaciones de salud. Las fluctuaciones extremas de peso pueden tener consecuencias médicas a largo plazo. Aumentar masa muscular o grasa corporal rápidamente y luego perderla, somete al cuerpo a un estrés considerable. Los cambios hormonales, la carga sobre las articulaciones, el sistema cardiovascular, son factores que un actor debe considerar seriamente. Y es aquí donde quizás Yaman, desde su propia disciplina, pone el foco. Él puede estar pensando en la sostenibilidad de una carrera actoral. ¿Merece la pena arriesgar la salud a largo plazo por un papel? Quizás la clave esté en la individualidad. Cada actor tiene su propio enfoque, sus propias prioridades y sus propias limitaciones. Lo que para uno es un sacrificio aceptable, para otro puede ser un riesgo demasiado grande. Y es válido. El mundo de la actuación es diverso, y las formas de abordar un rol también lo son. No hay una única manera correcta de ser actor. Podríamos también pensar en la presión de la industria. En ciertos momentos, especialmente cuando los estudios ven el potencial de Oscar o de otros premios, pueden alentar o incluso exigir estas transformaciones. El ejemplo de Christian Bale es icónico porque sus cambios de peso a menudo se asocian con actuaciones aclamadas por la crítica. Esto crea un precedente y una expectativa. Si un actor puede transformarse de manera tan drástica y ser recompensado por ello, otros pueden sentirse presionados a hacerlo, incluso si sus instintos les dicen lo contrario. Y volviendo a las palabras de Yaman, podría haber un matiz de desconexión, o incomprensión, simplemente porque él no lo necesita para su propio tipo de actuación. O quizás él cree que existen otras formas de expresar la profundidad de un personaje que no implican un desgaste físico tan pronunciado. Podría ser que, desde su perspectiva, la verdadera transformación reside en la mente y en el alma del actor, y que el cuerpo, aunque es un vehículo, no debería ser el único campo de batalla. Es fascinante pensar en los diferentes caminos que toman los actores. Algunos optan por la transformación física radical, otros se centran en la expresión emocional y la interpretación, y otros combinan ambas cosas. Y todos, al final, buscan lo mismo: crear personajes memorables y contar historias cautivadoras. Es posible que Can Yaman esté abogando por un enfoque más sostenible y saludable en la actuación. O tal vez simplemente está expresando su propia filosofía personal, que valora más la disciplina del cuerpo y la mente de una manera constante. No creo que haya una respuesta única o correcta. Lo interesante es la conversación que esto genera, porque nos invita a reflexionar sobre qué significa ser actor, qué es el arte de la interpretación, y hasta dónde estamos dispuestos a llegar para darle vida a un personaje. La frase de Yaman nos invita a cuestionar: ¿es el cuerpo la herramienta principal o una herramienta más? ¿Es el sacrificio físico una demostración de dedicación o un riesgo innecesario? ¿O ambas cosas? La belleza de la actuación reside en su multiplicidad, en la infinidad de formas en que se puede abordar la creación de un personaje. Lo que para uno es un límite, para otro es un trampolín. Y en esa diversidad encontramos la riqueza de este arte. Así que ahí lo tienen. Las palabras de Can Yaman abren un debate que, como vemos, tiene muchas capas. Desde la preocupación por la salud, pasando por la dedicación al personaje, hasta la presión de la industria. Espero que esta reflexión les haya parecido tan interesante como a mí.
Hemos hablado de la perspectiva de Yaman, de la dedicación de otros actores, de los riesgos y las recompensas de las transformaciones físicas, y de la diversidad de enfoques en la actuación. Ha sido un viaje fascinante por este tema. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con Can Yaman? ¿Creen que las transformaciones físicas son esenciales para ciertos roles? ¿O piensan que la actuación se basa más en la interpretación y la emoción? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus opiniones y seguir la conversación. Y si les ha gustado lo que hemos hablado hoy, no olviden darle a me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.